Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy. Ya saben, aquí en el canal siempre estamos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, sobre todo cuando se trata de nuestras celebridades favoritas. Y hoy, amigos, tenemos un tema que, va a levantar polvo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un verdadero torbellino de emociones, chismes, y bueno, digamos que secretos a voces. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, que ha hecho temblar a las redes sociales, y que ha puesto a más de uno con la curiosidad a flor de piel, de los escándalos amorosos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, el título no miente. Vamos a desentrañar esa telaraña de rumores, especulaciones, y, quién sabe, quizás hasta verdades ocultas, que han circulado alrededor de esta pareja icónica de la televisión turca. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con ellos, permítanme darles un breve repaso. Kerem Bürsin, el galán por excelencia, con esa mirada que derrite corazones y ese carisma que conquista a cualquiera. Y Hande Erçel, la reina de las telenovelas, con su belleza deslumbrante y su talento innegable. Juntos protagonizaron Love is in the Air, una serie que literalmente incendió el mundo. Y como suele suceder en estos casos, la química en pantalla se trasladó a la vida real. Sí. Kerem y Hande fueron una pareja. Y vaya que nos hicieron soñar. Pero como saben, en el mundo del amor y las relaciones, nada es tan sencillo como parece. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa, amigos. Porque después de su apasionado romance vinieron, bueno, digamos que algunos episodios que al menos despertaron la curiosidad de muchos. Y es precisamente sobre esos episodios sobre los que vamos a hablar hoy. Así que sin más preámbulos, prepárense para sumergirnos en este mar de controversias, amores secretos y escándalos. Pero antes de comenzar, y esto es muy importante si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y dejar un buen me gusta si les emociona este tema tanto como a mí. Comenzamos. Arrancamos este viaje por el laberinto de los corazones rotos y las especulaciones con el principio, por decirlo así. El flechazo, el amor, la pasión. Todo comenzó en el set de Love is in the Air. Y no me digan que no se dieron cuenta. La conexión entre Kerem y Hande era palpable, evidente e innegable. Las miradas, las sonrisas, las escenas románticas, todo respiraba una química que traspasaba la pantalla. Y, cómo no, los fans, las redes sociales, todo el mundo enloqueció. Querían que ese amor ficticio se hiciera realidad. Y oh sorpresa, se hizo realidad. Kerem y Hande, como en un cuento de hadas moderno, se enamoraron. Y por un tiempo fueron la pareja perfecta. Publicaciones en redes sociales, fotos juntos, viajes, todo parecía indicar que su amor era verdadero y duradero. Nos hicieron soñar, amigos, nos hicieron creer en el amor verdadero. Pero como siempre, la vida es impredecible. Y como les decía, en el mundo del espectáculo, las relaciones son frágiles y las presiones son enormes. Y aquí es donde empiezan los, digamos, problemas. Después de un tiempo empezaron a surgir rumores. Pequeños detalles, insinuaciones, mensajes encriptados en redes sociales, que empezaron a sembrar dudas. ¿Estaban peleados? ¿Había problemas en el paraíso? Y poco a poco los medios de comunicación y los fans comenzaron a especular sobre el fin de su relación. Uno de los primeros rumores que empezó a circular, y que generó un gran revuelo, fue la supuesta cercanía de Kerem con otras mujeres. Se hablaba de salidas secretas, de coqueteos en eventos, de mensajes misteriosos en redes sociales. Ay, amigos, cómo nos gusta el chisme. Y claro, Hande, siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, no se quedó atrás. Empezaron a circular rumores sobre posibles romances con otros actores, incluso con personalidades del mundo de la moda y la música. Los fans, divididos entre el amor y el odio, se aferraban a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Otros, en cambio, ya daban por hecho el final de la relación. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los seguidores de cada uno defendían a capa y espada a su ídolo. Pero, ¿qué había de cierto en todo esto? ¿Eran simples rumores sin fundamento? ¿O había algo más detrás de estas especulaciones? Aquí es donde la cosa se pone interesante, amigos. Porque empezaron a aparecer pruebas.
Fotos, vídeos, testimonios, todo apuntaba a una posible crisis en la relación. Y aunque ninguno de los dos protagonistas confirmó nada de manera oficial, las señales eran claras. Menos apariciones juntos, menos publicaciones en redes sociales, y finalmente el anuncio de su separación. El mundo en shock. Los fans con el corazón roto. Y los medios ávidos de más detalles. Pero, ¿cuáles fueron las verdaderas razones de la ruptura? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Kerem y Hande? Esta es la pregunta del millón, amigos. Y como suele suceder en estos casos, la respuesta es compleja y multifacética. ¿Por qué acaso existe una única razón para el fin de una relación? ¿O son más bien una combinación de factores, presiones y circunstancias? Una de las teorías más populares, y que se mantuvo a lo largo del tiempo, es que la distancia y las agendas apretadas jugaron un papel crucial. Kerem con su carrera en ascenso y sus proyectos internacionales, y Hande con sus compromisos laborales en Turquía. ¿Cómo mantener una relación cuando las agendas no coinciden? Imaginen, amigos, estar en continentes diferentes, con horarios completamente dispares y con la constante presión de cumplir con sus responsabilidades profesionales. Las videollamadas, los mensajes, las pocas oportunidades para verse, todo eso, inevitablemente, puede generar tensión y distancia. Y aunque el amor sea fuerte, la distancia, a veces, puede ser un enemigo implacable. Otra de las especulaciones que fue muy comentada, era la incompatibilidad de caracteres. Se decía que Kerem con su personalidad extrovertida y aventurera, y Hande con su carácter más reservado y enfocado, quizás no eran tan compatibles como parecía. Kerem con su espíritu libre y su pasión por la vida, siempre buscando nuevas experiencias y retos. Hande, por otro lado, con su enfoque en su carrera, su dedicación a sus proyectos y su deseo de mantener una vida más privada. ¿Podían realmente complementarse estas dos personalidades? ¿O con el tiempo las diferencias terminaron por pesar más que las similitudes? Y por supuesto, no podemos dejar de lado la presión mediática. Estar en el ojo público constantemente, ser objeto de rumores y especulaciones, vivir con la constante expectativa de los fans, ¿cómo mantener una relación sana y estable en esas circunstancias? Imaginen, amigos, cada paso que daban siendo analizado, cada mirada interpretada, cada gesto convertido en noticia. La presión de los medios, la obsesión de los fans, la constante vigilancia, todo eso puede ser abrumador y desgastante, incluso para las parejas más sólidas. La privacidad se convierte en un lujo y la libertad en una utopía. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, lo cierto es que la ruptura entre Kerem y Hande fue un golpe para muchos. Porque, como les decía, nos hicieron soñar, nos hicieron creer en el amor. Y ver su amor terminar, de alguna manera, nos hizo sentir que algo se rompía también en nuestro propio mundo. Nos recordaron que el amor a veces es efímero, que las relaciones pueden terminar, y que incluso los cuentos de hadas pueden tener un final diferente al que esperábamos. Pero, ¿qué ha pasado después de la separación? ¿Cómo ha sido la vida amorosa de Kerem y Hande después de su ruptura? Amigos, el mundo sigue girando. Y aunque el dolor de la separación es inevitable, la vida continúa. Y Kerem y Hande, dos profesionales como la copa de un pino, han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Kerem, por su parte, ha seguido cosechando éxitos profesionales. Ha protagonizado nuevas series, ha participado en proyectos internacionales, y ha consolidado su estatus como uno de los actores más importantes de Turquía. Su talento, su carisma y su dedicación lo han llevado a conquistar nuevos públicos y a mantenerse en la cima de la industria. Y aunque ha mantenido su vida personal un poco más privada, se le ha relacionado con otras mujeres. Los medios, siempre atentos, han publicado fotos y rumores sobre posibles romances. Sin embargo, Kerem ha sabido mantener la discreción, protegiendo su intimidad y enfocándose en su trabajo. Hasta el momento, ninguna relación ha sido confirmada oficialmente, y él ha preferido dejar que su carrera hable por sí misma. Hande, por su parte, ha seguido brillando en la pantalla chica. Ha protagonizado nuevas series, ha ganado premios, y ha conquistado el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Su belleza, su talento actoral y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía y del mundo. Y al igual que Kerem, ha sido objeto de rumores sobre posibles romances. Los medios, siempre a la caza de noticias, han especulado sobre su vida amorosa, pero Hande ha sabido mantener la calma y enfocarse en su carrera.
Al igual que su expareja, ha preferido mantener su vida privada lejos de los reflectores, protegiendo su intimidad y demostrando que su éxito profesional es lo más importante. Y aquí, amigos, es donde nos damos cuenta de algo muy importante: la vida sigue. Y aunque el amor a veces nos sorprenda con finales inesperados, siempre hay una nueva oportunidad para volver a creer, para volver a amar y para ser felices. La vida es un camino lleno de altibajos, de alegrías y tristezas, de encuentros y despedidas. Y aunque el dolor de una ruptura pueda ser profundo, la vida nos ofrece la posibilidad de sanar, de aprender y de volver a empezar. Y es que al final del día, Kerem Bürsin y Hande Erçel nos regalaron un gran amor. Nos hicieron soñar, nos hicieron creer en la magia de la conexión. Y aunque su historia haya llegado a su fin, su recuerdo, su legado, su química, permanecerá en la memoria de todos aquellos que los admiramos. Nos demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que la pasión y la química pueden trascender la pantalla. Y aunque su camino se haya separado, su huella en la televisión turca y en nuestros corazones es imborrable. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Kerem y Hande son seres humanos. Tienen derecho a su privacidad, a sus sentimientos, y a rehacer sus vidas como consideren oportuno. Y aunque nos guste el chisme, y nos guste saber qué ocurre en la vida de nuestros ídolos, siempre debemos respetar su espacio y su intimidad. La fama y el éxito no les restan el derecho a la privacidad, a la libertad y a la felicidad. Y es nuestro deber como fans, respetar sus decisiones y apoyarlos en sus nuevos caminos. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos un camino lleno de emociones, de rumores, de especulaciones, y de, ¿qué les digo?, mucha pasión. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de los escándalos amorosos de Kerem Bürsin y Hande Erçel tanto como yo. Hemos repasado su historia de amor, desde el flechazo inicial en Love is in the Air, hasta los rumores de separación y las posibles nuevas conquistas. Hemos analizado las teorías y las especulaciones, pero, sobre todo, hemos recordado la importancia de respetar la privacidad y la vida personal de nuestros ídolos. Hemos aprendido que aunque el amor pueda tener un final, la vida siempre ofrece nuevas oportunidades. Así que antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver este vídeo, y por compartir su pasión por el mundo del entretenimiento. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan de los temas que tratamos. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hubo verdaderos escándalos? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de Kerem y Hande? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en algún proyecto? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus teorías, sus pensamientos y sus deseos. Y por favor, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Ya saben, aquí siempre estamos al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.